En la clase pasada analizamos la primera situación, esto es, la presencia de fuentes controladas. Veamos ahora la segunda situación. ¿Qué es lo que sucede en la red cuando tenemos nosotros presencia de fuentes de voltajes y la red está siendo analizada por medio del método de las tensiones en los nudos? Consideremos la siguiente red. Tenemos esa red que la queremos analizar por medio del método de las tensiones en los nudos. Ya viene indicado en esa red cuál es el nudo de referencia, el nudo central. Vamos a seguir el procedimiento que hemos señalado en la aplicación del método de las tensiones en los nudos. El primer paso es identificar a los nudos principales de la red. Tenemos un nudo principal acá arriba, otro nudo principal acá a la izquierda, el nudo central, que ya viene marcado como nudo de referencia, otro nudo principal acá a la derecha y este nudo principal de acá abajo. Y vamos a asignarle tensiones arbitrarias a cada uno de los nudos. Vamos a decir que este nudo inferior, la tensión es B1, que acá este nudo, la tensión es B2, que este nudo de acá arriba, la tensión es B3, y el nudo de acá abajo, la tensión es B4. Y vamos a proceder a escribir las ecuaciones aplicando la regla que vimos en la clase pasada. Empecemos por la ecuación en el nudo principal 1, este nudo de acá abajo. Sumatoria de fuentes de corrientes conectadas al nudo. La única, la de 20 amperios llegando. 20 es igual. Tensión asignada al nudo, el término propio es tensión asignada al nudo por la suma de las conductancias de los ramales conectados a dicho nudo. 2 más 3, 5, más 2, 7, más 1, 8. 8 B1. Los términos mutuos. Respecto al nudo 2, 2 por B2. Como es mutuo, negativo, menos 2 B2. Respecto al nudo 3, el nudo 1 se conecta al nudo 3 a través de estos dos ramales, de este ramal de la izquierda y de este ramal de la derecha. Sumamos las conductancias de los ramales conectados directamente al nudo 3. 2 más 1, 3. Como es mutuo, negativo, menos 3 B3. Término mutuo respecto al nudo 4. Este es el ramal que une directamente al nudo 1 con el nudo 4. Conductancia 3 mos, el término mutuo es menos 3 B4. Esa es la ecuación que surge de aplicar directamente la regla para el planteamiento de las ecuaciones en el método de las tensiones en los nudos. ¿Tienen alguna duda respecto de esa ecuación? Bueno, yo, a pesar de que llevo algunos años dando el curso de redes 1, no sé por qué, pero me ha nacido la duda ahora. Así que vamos a comprobarla. Vamos a comprobar esa ecuación, a ver si es que en realidad es la ecuación válida. A ver, en primer lugar, ¿esto qué es? ¿Ecuación de voltaje o ecuación de corriente? Es una ecuación de corriente. ¿Basada en qué debía ser esa ecuación de corriente?
Planteamos esa ecuación de corriente basada en ¿qué cosa? En la ley de corrientes de Kirchhoff, basado en la ley de corrientes de Kirchhoff. Si es así, hagamos una pequeña comprobación. Y para hacer esa comprobación, vamos a definir aquí variables auxiliares arbitrarias. I sub 1, I sub 2, aquí ya está marcado 20 amperios, I sub 3, I sub 4. Y aplicando la ley de corriente de Kirchhoff tendríamos I sub 1 saliendo menos I sub 1, I sub 2 saliendo menos I sub 2, 20 amperios llegando más 20, I sub 3 saliendo menos I sub 3, I sub 4 saliendo menos I sub 4 es igual a 0. Y definimos estas corrientes en términos de las tensiones asignadas a los nudos. I sub 1 ¿a cuánto es igual? En términos de las tensiones asignadas a los nudos. 2 por B1 menos B3. 2 que multiplica a B1 menos B3. La conductancia del ramal multiplicada por la diferencia de potencial en los extremos del ramal. Y la diferencia de potencial que requerimos es esta, con esta polaridad, B1 menos B3. ¿Cuánto vale I sub 2? 3 por B1 menos B4. ¿Cuánto vale I3? 2 por B1 menos B2. ¿Cuánto vale I4? 1 por B1 menos B3. El siguiente paso es reemplazar esto acá en las ecuaciones, sustituir. Y tendríamos menos 2 que multiplica a B1 menos B3 menos I sub 2 menos 3 que multiplica a B1 menos B4 más 20 menos I sub 3 que es 2 que multiplica a B1 menos B2 y menos I sub 4 menos 1 por B1 menos B3 es igual a 0. Y de ahí podemos escribir la ecuación como 20 es igual, vamos a pasar todos los términos que contienen voltaje al otro lado de la ecuación, sería menos 2, menos 5, menos 7, menos 8, pasándolo al otro lado es 8B1. Tenemos menos y menos más, 2B2 pasándolo al otro lado, menos 2B2. Menos y menos más, 2B3, menos y menos más 3B3, pasándolo al otro lado es menos 3B3. Y menos más, 3B4 pasa al otro lado como menos 3B4. Y esa es la ecuación que resulta. Igual a la ecuación que obtuvimos nosotros recurriendo directamente a la regla que hemos mencionado. Bueno, nos hemos sacado la duda. Si funciona, parece la regla. Así que reafirmamos nuestra creencia en dicha regla. Sigamos adelante. Vamos a la ecuación en el nudo principal 2. En este nudo.
¿Cuál es la ecuación que escribirían ustedes? Escucho. Menos 30 es igual 6B2 positivo por ser término propio. Menos 2B1 menos por ser término mutuo. ¿Qué más? ¿Eso es todo? ¿Sí o no? ¿Falta algún término? No. Esa es la ecuación para el nudo 2. Así como nosotros comprobamos que esta ecuación de corriente se basa en la aplicación de la ley de corriente de Kirchhoff, tal cual lo hicimos con la primera ecuación, también lo podemos hacer con esta ecuación de acá. Hacerlo paso por paso y comprobar que es una ecuación de corriente basada en la aplicación de la ley de corriente de Kirchhoff. Vamos a la ecuación en el nudo 3. ¿Cuál es la ecuación en el nudo 3? ¿Me pueden dictar, por favor? 30 es igual. Término propio. 6B3. Signo positivo por ser término propio. Términos mutuos. Con respecto a 1, 3 se une con 1 a través de este ramal y a través de este ramal. ¿Cuál es el término mutuo? Menos 3B1. Respecto de 2, ¿cuál es el término mutuo? No hay, porque el ramal está ocupado por una fuente de corriente. Respecto al nudo 4, ¿cuál es el término mutuo? No hay tampoco, porque está ocupado el ramal por una fuente de voltaje. Y esa sería toda la ecuación para el nudo principal 3. La ecuación para el nudo principal 4, ¿cuál sería? Suma de fuentes de corriente conectadas al nudo 4. ¿Qué tenemos? No hay ninguna fuente de corriente conectada al nudo 4, 0 es igual. Término propio. 4 por B4. Positivo por ser término propio. Términos mutuos. Respecto del nudo 1, menos 3B1. Respecto del nudo 2, no hay porque no hay conexión directa entre el nudo 4 y el nudo 2. Respecto del nudo 3, no hay porque el ramal está ocupado por una fuente de voltaje. Ese es el sistema de ecuaciones que nosotros tenemos que resolver. Hemos planteado ese sistema de ecuaciones de corriente aplicando la regla que vimos para el planteamiento directo de las ecuaciones en el método de las tensiones en los nudos. ¿Qué clase de ecuaciones? Reafirmamos una vez más. Son ecuaciones de corriente. ¿Basadas en qué son esas ecuaciones de corriente? En la ley de corrientes de Kirchhoff. Las dos últimas ecuaciones, ¿son correctas o no son correctas? Y si la respuesta es no, ¿cuál es la razón? Nosotros no hemos considerado ahí la corriente que circula a través de esta fuente. Esa es una fuente de voltaje y por ahí debe estar circulando una corriente. Estamos violando la ley de corriente de Kirchhoff al plantear estas dos ecuaciones. Estas dos ecuaciones son incorrectas. Si ustedes la hacen paso por paso, no van a llegar a esas ecuaciones. Para poder escribir la ecuación de corriente tanto en el nudo 3 como en el nudo 4 y dar cumplimiento a lo que establece la ley de corriente de Kirchhoff, tendríamos que definir una nueva variable corriente a través de la fuente de 100 voltios. Nosotros ahí en el nudo 3 y en el nudo 4 tenemos un problema, y el problema es originado ¿por quién? Por la presencia de la fuente de voltaje.